Buenas noches, apreciados estudiantes. Una vez más nos encontramos para socializar un momento más de esta optativa de sistemas que corresponde pues a la parte intermedia avanzada del libro de cálculo Microsoft Excel. Hoy vamos a trabajar el tercer momento del módulo número 2. La guía de hoy pues tiene un repaso de algunos temas que ya hemos trabajado en sesiones anteriores y pues como siempre acostumbro a hacerlo, hay otros temas que son nuevos, pero realmente la guía de hoy está muy fácil, de modo pues que se vayan como acoplando al proceso aquellos estudiantes que han tenido un poco de dificultad con el avance de los talleres. Una vez pues cargada esta tercera actividad, ya les estaré calificando el módulo número 2. Importante recordarles que estén al día con el pago de la optativa para no tener dificultad en el cargue de las notas. Cuando pues se retrasan un poco en los pagos, se me retrasa a mí también el trabajo porque pues la nota va condicionada al pago que cada uno de ustedes realiza. Hoy decidí empezar la sesión un poco antes porque tenemos dificultades con la parte de la conectividad, entonces está intermitente antes de que de pronto pues quedemos sin total señal, entonces preferí anticipar la clase unos minutos. Bueno, muchachos, entonces ya saben, entramos al módulo número 2, donde trabajamos pues algunas tareas implementando la fórmula de sí.error, los formatos condicionales, que fue la semana anterior, y hoy vamos a trabajar la función que se llama concatenar junto con otras herramientas eh, nuevas. Entonces aquí ya previamente pues les he dejado un mensaje. Una vez finalice la sesión, les cargo aquí la grabación. Esta es la guía de aprendizaje, la he llamado concatenar. Entonces es importante que ustedes diseñen la guía tal y cual como la observan aquí, o sea que hagan el ejercicio tal cual como se muestra acá. Ahí les hice una salvedad, una observación en mayúscula para que la tengan en cuenta. Y es que por favor tengan en cuenta los formatos, las alineaciones, los bordes, los números de las filas, las columnas donde se digita la información. No combinemos las celdas donde no sea necesario. Entonces, a veces, por ejemplo, porque el texto no cabe en la celda, entonces tomamos dos y vemos como opciones de combinar, no. Entonces vamos a tener en cuenta que vamos a utilizar la columna A, la B, la C, la D, la E, la F y la G. Y asimismo vamos a trabajar o a utilizar 9 filas, como ustedes observan ahí. En una segunda hoja vamos a hacer una tabla pequeña donde vamos a unir nombres y apellidos y vamos a trabajar con la dirección. O sea que en la hoja 2 solamente vamos a utilizar 2 columnas. Y en una hoja número 3 también vamos a utilizar 2 columnas, una con los nombres y los apellidos y la otra con las cédulas. Aquí hay un ejemplo o un resumen de la fórmula de concatenación para que ustedes la tengan presente. Bueno, entonces, como es acostumbrado, que lo hago siempre, ya había digitado previamente el ejercicio en el libro de Excel, pues para que el video no se haga tan extenso. Ya les voy a compartir el archivo para mostrarles qué es lo que finalmente vamos a hacer. Hay que tener presente que en este módulo tampoco programé evaluación como tal. O sea, vamos a calificar solamente los 3 talleres que fueron propuestos, que son el taller de la fórmula sí.error, el taller de los formatos condicionales y el que estaremos trabajando la noche de hoy, que se llama concatenar. Entonces, aquí está la tabla. Voy a aumentarle un poco
No se me... Así. Bueno, entonces tenemos, como les mostraba, ya les comparto porque creo que no nos está compartiendo la hoja. Ahora sí. Entonces tenemos una primera fila que se llama lista de clientes. Importante que nosotros reconozcamos o identifiquemos que esta primera opción está combinada, esta primera parte, lo que le he puesto un color amarillo. Me gusta siempre trabajar con los colores para que les quede más fácil como identificar lo que les estoy explicando. Aquí vamos a trabajar nombre 1, 2, apellido 1 y apellido 2. Vamos a ingresar los nombres de las personas, como ustedes lo ven aquí. Dejamos un espacio en blanco en la columna E para concatenar o aplicar la fórmula de unir. Y tenemos la cédula. Aquí nos falta poner un rayado. Y tenemos la dirección. Entonces serían esas columnas como nos lo muestra la guía. Voy a bajarle un poco al zoom. Bueno, así nos debería quedar la tabla después de que ya la organicemos. Bueno, eso en la primera hojita, esa primera hoja la vamos a llamar datos básicos. En una segunda hoja vamos a tener lo que es la dirección y una columna en blanco que se llama nombres y apellidos. Y esa hoja la vamos a llamar dirección. Y la tercera hoja la vamos a llamar cédula de clientes, que allí vamos a agregar los clientes que están en la guía. Aumentarle un poco el zoom a esto para que lo visualicemos mejor. Y una columna vacía que va a ser para los nombres y los apellidos. Entonces ya tenemos listo el ejercicio para empezar a explicárselos. Vamos a tomar personalizado el zoom, así, para que lo puedan visualizar mejor. Entonces, aquí lo que pretendemos es hacer lo siguiente. Vemos que hay 4 columnas que corresponden al nombre de la persona, el nombre completo, o sea, con su apellido. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es recopilar o recoger toda esta información que está dividida en 4 columnas, la vamos a recoger en una sola. Entonces, vamos a usar la fórmula que se llama concatenar. Lo primero que vamos a hacer es agregar el signo igual. Voy a ponerle color a la fuente. Listo, empezamos aquí. Igual, escribimos la palabra concatenar. Concatenar es unir, amarrar, digamos, generar una cadena de texto, digamos como en este caso que la tengo dividida en 4 partes, vamos a generar una sola cadena, o sea, ya no va a estar dividida. Es consolidar un texto en como una sola herramienta, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces la fórmula se llama concatenar, la podemos escribir en mayúscula o en minúscula, como ustedes quieran. Abrimos el paréntesis y vamos a empezar a unir o a concatenar los textos que queremos consolidar. En este caso, empezamos a trabajar con el nombre 1, que sería el de Pedro. Entonces damos un clic allí donde dice Pedro, que para este caso sería en la A3, que es donde agregué el primer nombre. Ahora, punto y coma. Seguido al nombre de Pedro, seguiría el nombre Luis, que la persona se llama Pedro Luis. Agregamos el nombre Luis. Voy a cerrar un momentico acá el paréntesis y voy a dar Enter para que miremos, se nos va a generar no un error, sino algo que visualmente no es agradable. Entonces voy a dar Enter ahí. Entonces observemos que los 2 nombres me quedan pegados. Voy a aumentar un poco el zoom acá para visualizar mejor la forma. Entonces, aquí tenemos la fórmula, concatenar A3, punto y coma, B3, que sería el nombre de Luis,
pero si le damos enter a esto, nos quedaría pegado el nombre Pedro y el nombre Luis, y pues así no estaría, no estaría correcto. Entonces, vamos a implementar, voy a borrarla y la vamos a implementar como es. Igual concatenar, abro paréntesis, Pedro, punto y coma, hasta ahí vamos bien, pero debo especificar el espacio. O sea, que me deje Pedro, espacio Luis, espacio Rúa, espacio Torres, que son los datos de la primera persona. Entonces, para validar el espacio, para que él me genere el espacio, debo dentro de comillas dobles poner ese espacio. Aquí están las comillas dobles, pero igual si yo las uno así, no va a pasar nada. Entonces, en medio de las comillas debo dejar un espacio o de pronto si quiero puedo dejar dos espacios. Aconsejable es que dejemos uno solito, o sea que en medio de esas comillas debe ir un espacio para que ese espacio me quede o me valide entre el primer nombre y el segundo. Ahora, punto y coma porque voy a seguir concatenando. Ya tengo el primer nombre que es Pedro. Ahora lo voy a concatenar con Luis. Ahí está, Luis es B3. Después de Luis debo dejar un espacio. Entonces, ¿qué hacemos? Punto y coma. Nuevamente las comillas. Y en medio de las comillas dejamos un espacio, así como ustedes lo están observando ahora. Aquí ya estaría Pedro, sigue un espacio, que es esto que estamos haciendo aquí, entre comillas dobles, dejamos ese espacio. Como vamos a seguir uniendo, entonces agregamos el punto y coma y le voy a unir el primer apellido, que estaría en C3. Punto y coma, porque voy a seguir uniendo, me falta el otro apellido. Entonces, para que me deje el espacio, recordemos que agregamos las comillas dobles, pero dejando un espacio entre las comillas. O sea, así, comillas, espacio, comillas dobles. ¿Para qué? Para que me deje el espacio. Punto y coma, porque voy a seguir uniendo, me falta el apellido, que sería Torres para este ejemplo. Aquí ya finalizaría la fórmula porque no tengo más que agregar. Si tuviera otro texto para agregar, entonces nuevamente agregaría punto y coma, las comillas dobles, pero en este caso ya finalizamos la unión de los textos acá. Entonces simplemente lo que corresponde es a cerrar el paréntesis que se abrió inicialmente con la fórmula, que está aquí. Entonces presionamos Enter y vemos que nos unió los dos nombres, los dos apellidos. Si nosotros solo necesitamos unir los dos apellidos, pues concatenaríamos solo los apellidos. Voy a hacer ese ejemplo acá. Igual, concatenar, abrimos paréntesis, voy a unir solamente los dos apellidos. Entonces sería apellido 1, punto y coma, voy a dejar el espacio. Entonces ese espacio lo tengo que validar dentro de comillas dobles, punto y coma, y lo concateno, lo uno con el texto Gómez, que sería D4. Ahí ya no le agrego puntos y comas, no le agrego pues más nada porque solamente necesitaba un espacio y los dos apellidos. Al presionar Enter, entonces ahí me aparecen Benítez González. Ahí está. Entonces podemos concatenar o unir lo que nosotros queramos. Si quiero solamente el primer nombre con el primer apellido, también lo podemos hacer. Repito, concatenar, vamos a unir solo primer nombre con primer apellido. Entonces sería Silvia, punto y coma. Recuerden que si acá yo agrego el primer apellido de una vez, me va a quedar todo el texto unido. Entonces para evitar eso, agregamos un espacio dentro de comillas dobles, es decir, aquí observemos que están las comillas dobles, pero en medio de ellas hay un espacio separando, que es aquí donde estoy mostrando. Ya tengo primer nombre, voy a unirlo con el primer apellido, cierro paréntesis y ahí está. Entonces, así funciona la fórmula concatenar. Esto que yo acabé de hacer acá ahorita no es necesario que ustedes lo hagan, simplemente quise profundizar un poco en la explicación. Entonces, cuando tengan el primero, simplemente nos hacemos lo mismo que hemos hecho siempre. Nos vamos a la parte inferior de la celda que contiene ya la fórmula correcta y damos dos clics o arrastramos como queramos. Pues aquí los tenemos todos ya unidos con nombres y apellidos. Les recordemos que estamos concatenando la información. Si ustedes quisieran unir párrafos, textos, líneas, frases,
también la podemos trabajar con concatenar. Lo importante es que esos textos o esas líneas pues estén representadas en celdas. Ya que estén aquí en celdas y lo que haríamos es unir las celdas. Aquí, por ejemplo, y si quisiéramos unir, pues utilizamos igual concatenar y vamos haciendo lo mismo que hicimos en la parte de arriba con los nombres. Entonces lo podemos hacer con párrafos, con frases completas, con lo que nosotros queramos hacer. Bueno, ahora, muy fácil lo que sigue. Vamos a agregar las cédulas de las personas aquí. Si alguno de ustedes quisiera de pronto trabajar la cédula con la fórmula buscar V, lo podríamos hacer. Pero esta semana pues quise pues como traer otra fórmula más sencilla, otra forma diferente de traer la información. Entonces, los nombres pues están así en orden, por eso las cédulas deben traerse en orden. Pero pues aquí podríamos decir muy sencillo, las cédulas están en la hoja 3, las copio y las pego. Pero ¿qué pasa? Las vamos a copiar y a pegar. ¿Es válido? Sí, es válido porque a Pedro le corresponde la cédula 1, 2, 3, a Diego la cédula Benítez. Pero ¿qué pasaría si de pronto me he equivocado y a esta primera persona la cédula no era 1, 2, 3, sino 4, 5 y 6? Ah, ya la tenemos. Pongámosle la cédula que fuera 10.000, así, o 100.000, 1.000.000. Esa sería la cédula de esa persona. Si yo voy a mirar los datos básicos, esa persona sigue con 1, 2, 3 porque yo lo que utilicé o lo que usé fue la fórmula de copiar, la forma de copiar y pegar. Entonces, observen que no se actualiza información. Entonces, no es esto lo que estamos buscando. Vuelvo al valor original y lo vamos a trabajar de esta manera, no copiando y pegando porque así la información no se me va a actualizar cuando yo haga cambios. Entonces, aquí en la parte de la cédula, vamos a escribir igual. Nos vamos a ir para la hoja 3, que es la hoja de la cédula de los clientes, y vamos a dar un clic en la primera y presionamos Enter. Entonces, ahí me la trajo. Ahora arrastramos o seriamos y me trajo todas las cédulas. La última es la 1617. Está bien. Si yo modifico acá, como lo hice ahorita, a este le voy a poner la cédula de 1.000.000. Presionamos Enter. Vamos a la hoja de datos básicos y nos damos cuenta que automáticamente se actualizó. Entonces, ese proceso que acabé de hacer ahorita se llama igualación. Entonces, todos los cambios que yo modifique aquí en la hoja original, vamos a ponerle a eso solo unos. Vamos a mirar y aquí ya me aparece la información. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una herramienta que se llama igualación. O sea, lo va a hacer siempre igual a la celda de donde yo lo traje. Aquí me funciona porque los nombres están en el mismo orden como estarían puestos acá. Entonces, seguimos trabajando aquí. Ahora la dirección la tenemos en la hoja 2, y está en la columna B. Entonces, vamos a traerla de la misma forma, utilizando la herramienta de la igualación. Entonces, igual, nos vamos para la hoja 2, damos clic y empiezo con la primera dirección, o sea, la selección. Enter, y automáticamente me trae la dirección. Dos clics aquí en la parte inferior de la celda para que me autocomplete o me llene esa columna. Y aquí pues yo ya empiezo a hacer cambio. Si yo actualizo alguna dirección en la hoja raíz de las direcciones, que sería la segunda, automáticamente me tiene que actualizar allá. Por ejemplo, esta que dice Avenida 0. Vamos a cambiarla por Calle 0. Enter. Y automáticamente aquí debe estar Calle 0. Aquí la vemos. Entonces, ¿por qué? Porque hemos traído herramientas de igualación, es decir, donde quiera que se encuentre ese campo, él se va a modificar. ¿Por qué? Porque lo estamos trabajando con el igual. Ahora, en la segunda hoja aparece la columna de nombres y apellidos. Podemos copiarla y pegarla, pero la idea es que sigamos utilizando la fórmula de la igualación para cuando se actualicen los datos, pues se actualicen todos los campos donde esté el dato. Entonces, igual voy a ponerle a esto color de fuente, negro, igual,
Los nombres y los apellidos están en la hoja los datos básicos. Entonces entramos a los datos básicos y los tomamos de acá. El primero, damos clic sobre el primero, que sería Pedro Luis. Ahí está. Dos clics. Ahí está. Todos los nombres los hemos traído. Por ejemplo, si aquí, mire que todo lo estamos trabajando con fórmulas. Si este señor no se llamaba Pedro, me equivoqué en el nombre, vamos a actualizarlo. Escribámosle Carlos. Ahí lo tenemos. Lo voy a escribir en minúsculas para que ustedes observen que automáticamente donde quiera que esté el registro de Carlos se va a modificar. O sea, que corresponda a Carlos Luis Rúa. Entonces, aquí yo lo agregué minúscula. Observemos que para acá, para este campo, pasó minúscula tal cual como yo lo organicé. Si voy a la hoja de las direcciones, observen lo que lo pasó para acá también en minúscula, tal cual como se escribió. Entonces, esto es importante porque en todas las hojas donde se encuentre ese registro que corresponda a esta persona, se va a actualizar. Aquí voy a agregarla nuevamente en mayúscula para guardar pues como la uniformidad del documento. Entonces aquí ya se actualizó, en la hoja de las direcciones se actualizó y vamos a completar los clientes. Aquí también va a ir nombres y apellidos. Entonces igual, aquí voy a limpiar esto y le ponemos texto. Igual, y la puedo tomar de cualquiera de las dos hojas, de los datos básicos o de la dirección, porque en ambos lados está. Voy a tomar la de los datos básicos, aquí, Enter, ahí ya lo hemos llevado, completamos la tabla. Bueno, muchachos, esto sería lo que corresponde pues al trabajo de esta semana para ya cerrar el módulo número 2 con esta actividad. Por favor, tengamos presente la parte de la combinación de las celdas, o sea, el manejo que le estamos dando a las celdas. Algunos todavía hacen esto porque de pronto se pasan un poco para la otra celda, entonces lo que hacen es combinar y no están guardando como las indicaciones que les da la guía. ¿Qué trabajamos hoy? La fórmula de concatenar, que nos sirve para unir párrafos, líneas, textos cortos, como en este caso. Trabajamos la fórmula de la igualación, que es traer información para que se modifique o se actualice en la medida que nosotros vamos manipulando los datos. No olviden marcar las hojas. Y cuando ya finalicemos, nos vamos a la plataforma a hacer el cargue de la actividad. Voy a proyectarles la plataforma. Entonces, recuerden que estamos trabajando el módulo 2, la tercera tarea que se llama concatenar y la van a cargar aquí. Recuerden que cuando ustedes entran a la tarea, pues van a encontrar el tablerito de anotaciones, van a encontrar un botón color azul que dice responder tarea, luego cargar archivo y van a adjuntar el documento que ya previamente han pues ustedes elaborado y han guardado. Una vez lo suban, recuerden que en este tablero deben escribir algo, al menos un puntico, para que la actividad les permita cargarla a la plataforma, porque si no, pues les va a generar un error y no les va a dejar subir si no escriben nada, o al menos un puntico. Y cuando esté listo, pues presionamos el botón de aceptar. No sé si alguno de los que esté presente, que esté atendiendo la explicación, tenga alguna duda, tenga alguna pregunta. Voy tomando la asistencia. Daniela, Nolbe Rodríguez, Cindy Sandoval. Bueno, hoy hubo poca participación de parte de los estudiantes. De igual forma, pues es importante que para la solución de la actividad revisen el video, revisen el material que les dejo, pues para que no se les haga complicado la solución de la tarea. A veces hay algunas fórmulas que no las plantean bien, no las escriben bien, entonces les pueden generar inconveniente. Entonces, por favor, revisen el material. Tan pronto tengan las actividades, súbanlas a la plataforma para poder calificarles. Pues ya a partir de mañana
inicio el cargue de notas para ustedes, los estudiantes virtuales. Entonces recuerden que deben estar al día con el pago número 2 de la optativa para poderles cargar las notas. En el caso de que ustedes evidencien que hay alguna inconformidad o que hay algún error, por favor me lo notifican a través del WhatsApp. De pronto si hay alguna inconsistencia o si hay algo que de pronto no les parezca que está bien. A partir del módulo 3 ya vamos a ir entrando en la parte, digamos que intermedia avanzada, porque nos quedarían pues ya solamente 3 módulos de trabajo, entonces vamos a aprovecharlos pues al máximo para que puedan pues robustecer un poco más el manejo de las herramientas. Ya con esta parte pues finalizamos como, digamos que así como lo básico, hicimos como una especie de calentamiento para lo que viene más adelante, y ya pues vamos a empezar a manejar pues grandes volúmenes de información. Voy a empezar a cargarles bases de datos grandes a la plataforma con datos para que ustedes empiecen a manipular no pequeñas cantidades como lo hemos venido manejando ahorita, que son solo 5 o 6 registros. No voy a cargarles bases de datos grandes con 1500, 2000, 10,000 elementos para manejar, para que tengan pues como esa destreza o esa, digamos, habilidad para manejar la información. Por aquí me escriben que está todo claro. Bueno, perfecto. Cualquier cosa que tengan dudas o dificultades, ustedes ya saben, me pueden escribir. Les agradezco, por favor, que se me pongan al día con el pago, los que están atrasados y los que están muy, muy atrasados, porque eso me facilita a mí el cargue de las notas cuando están, pues la gran mayoría al día, me facilita el cargue. Igual no se dejen atrasar con los pagos porque después se les hace más complicado de pronto el tema del dinero. Entonces quedo al pendiente, a partir de mañana empiezo a calificar, obviamente pues para los que ya hayan hecho sus envíos respectivos. Ya les debe aparecer a ustedes el módulo de Excel 3, Excel 4 y Excel 5, porque la institución pues tomó la decisión de cargarlos de una vez en algunos estudiantes, no todos. Algunos ya les cargaron los 5 módulos, están vacíos porque recuerden que yo les voy subiendo las actividades de semana a semana de acuerdo a lo que voy revisando en los talleres y de acuerdo al avance y el progreso pues que el grupo en general va dando. Entonces, si en este momento alguno ingresa al módulo 3, está vacío, si ingresa al 4, vacío, y si ingresa al 5 también va a estar vacío. Les repito, no a todos los estudiantes les cargaron los 5 módulos. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, pero igual no se preocupen. Si alguno de ustedes no le aparece para la otra semana el módulo 3, pues me escriben y yo solicito la inscripción, pero recuerden que deben estar al día en los pagos. Bueno, yo voy a finalizar ya la sesión. Les agradezco pues que a los que se pudieron conectar, los que no, pues ya saben que de igual manera se guían por las grabaciones que les envío por el grupo y en la plataforma. Nos vemos la próxima semana. Por favor, adelanten los talleres que tengan atrasados para que no dejen todo para último momento. Nos vemos entonces la próxima semana para iniciar el módulo número 3.